Ya, la clase de hoy tiene que ver con lo que son la composición en infografías. Como sale acá, incluso con las mejores intenciones, no todo el mundo tiene las mismas aptitudes para este tipo de trabajo, así que no se preocupen de que a algunos les va mejor en diferentes estilos gráficos, pero se puede trabajar y entrenar para ir mejorando con la práctica en el tiempo. Se plantea que un buen infografista es un cóctel, haciendo la analogía a un trago, como le hablaba el otro día de las analogías prestadas, de que hay que tener una gran parte de analista, otra parte de marquetero, media parte de ingeniero, una parte de comunicador, una parte de diseñador gráfico y un toque de artista que le da el toque diferente. Si lo vemos acá, lo que hablábamos recién, tiene que tener un poco de diseñador gráfico, comunicador, técnico o ingeniero, algo de marketer, analista y ese, como le digo, el toque final de lo que es el artista. Quería mostrarles un par de referentes, sobre todo Fernando Gómez Baptista, que es un ilustrador del National Geographic. Él es español y se especializó en ilustraciones científicas y periodísticas, perdón, en un diario en España. Ahí se destacó y lo vieron del Nat Geo y hasta el día de hoy se dedica a trabajar en lo que son la visualización de información eh, en esta revista mundial. Acá hay un ejemplo que tiene que ver con el caso de la migración de aves, que aquí él trabajó con expertos en su materia y corrigió en base a ello. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de que él es Fernando Baptista, va, por ejemplo, esto en la infografía de la migración de la ave, él se encontró con especialistas en ave y se fija en la morfología, en algún detalle que no se le puede escapar de los animales, y después de eso él se inspira y hace todas las ilustraciones. Acá si se fijan, están, como le digo, in situ, viendo cómo son los animales que va a analizar y después él hace como esta ilustración y como les digo, son para el National Geographic. Entonces tienen que ser ilustraciones a un nivel científico, pese a de que tengan su toque artístico, como les decía recién, tiene que de alguna manera no perderse ningún detalle. Por ejemplo, este es como el primer boceto que ven. Si se fijan acá están dibujados a mano, escaneados y ordenados en un, en un plano donde se ve toda la información. Aquí ya más completo, ven acá como todas las aves y sus trayectos que van haciendo en sus migraciones. Y acá se fijan otros niveles de detalle que tienen, que son como algunas cosas que se han ido acá, por ejemplo, comparaciones entre los animales y todo eso. Otro caso interesante es la Sagrada Familia, que acá se levantó información y se detectaron como algunos errores, porque de alguna manera él empezó a levantar data. Por ejemplo, acá eh, hizo unas perspectivas en Illustrator, sacada desde un plano, empezó a levantar información y cuando empezó a superponer las plantas se dio cuenta que había un desfase en algunas cosas como de 1 metro y que nadie se había percatado porque nadie la había levantado como al nivel de detalle que la estaba haciendo Fernando. Acá ven cómo hizo el detalle en Illustrator, como que primero dibujó como la boceto de los aristas y de los bordes de las formas, para luego él lo imprime y lo pasa a un retoque manual. Y aquí, si se fijan, él está haciendo todo esto a mano. Aquí pueden ver un detalle de que desde Illustrator después él hizo todo lo que fue sombreado a mano
para luego de nuevo pasarlo a Photoshop o Illustrator y seguir de nuevo, esto es más como digo en Photoshop, dándole más carácter a las texturas y todo eso. Como que trabaja de la mano con las dos técnicas, nunca es solamente dependiente de una. Y ahí ya, como si se fijan, ya tiene mucho mejor detalle, mejor acabado. Y ese es como sería como el resultado final, como la planta de la Sagrada Familia. Y aquí un detalle a grandes rasgos de lo que está construido hasta ese instante y lo que falta por construir. Por ejemplo, cuando yo fui el año pasado y el antepasado, está hasta acá, ahora está hasta aquí construida esta parte. Entonces como que ya ha ido avanzando mucho más de lo que se muestra en este gráfico. Bueno, para poder hacer un buen infografista hay que tener los recursos gráficos y las mejores prácticas que uno puede tener a la hora de crear una visualización de información. Uno de ellos, como lo había hablado en otras clases, tiene que ver con la jerarquía, que tiene que aparecer un elemento principal, que es como va a la primera vista, luego los elementos secundarios, los de apoyo, los informativos y también los decorativos. El elemento dominante siempre se encuentra apoyado y complementado por otro elemento en condición de subordinación. Acá, por ejemplo, es el proceso de visualización, la primera observación, que ve como a grandes rasgos todas las formas que hay, después hay una observación más fina, que uno ve como los contenidos un poco más de detalle, y ya después empieza a leer cuando tiene la parte de la lectura. Por ejemplo, si queremos hacer una jerarquía visual, nunca hay que hacer una hoja como tipo carta, como todo plano, sino que de alguna manera usar elementos para que la visión se vaya hacia un lado y también así poder jerarquizar la información. Por el caso, como ven acá en el caso del cómic, la jerarquía permite la lectura lineal que se construye el sentido de la narración. Si se fijan acá, esta linealidad y la altura donde están los textos, por lo menos uno sabe cuál va primero y cuál no, y que se lee de izquierda a derecha. Eh, Acá les comento que este libro también se lo había comentado en otra clase de Scott McCloud, que habla sobre el cómic, que aquí hace esta pregunta, él que dice, ¿ves ese espacio entre las viñetas? Los aficionados del TVO lo han bautizado con el nombre de Guter. Y pese a ese título informal, el Guter juega un papel de primer orden en la magia y el misterio que reside en la entraña misma de los cómics. Aquí, en el limbo del Guter, la imaginación coge dos imágenes separadas y las convierte en una sola idea. Si se fijan, lo que hace el Guter a este espacio es lo que le va dando como el ritmo. Lo mismo pasa en una hoja diagramática de, de cualquier información. Uno va eligiendo los lugares donde va colocando todos los elementos que va a tener esta infografía con un ritmo. Y esa distribución, de alguna manera, como digo, en el cómic se le llama el Guter. Acá, por ejemplo, muestran como la manera que podría ser como correcta. Si se fijan acá cuando está como la distribución es aleatoria, no se sabe cómo leer. Entonces como que aquí hay como maneras de... aquí muestran como el cómic sirve para que generar esos vínculos, aparte del Guter, usan estas nubes de texto para poder generar como esta continuidad en la lectura. Por ejemplo, esto que ven acá, no se sabe la jerarquía. Estamos hablando solamente de estructura de la forma, no estamos metiendo color todavía, no estamos metiendo los textos, sino que la distribución de los elementos, si fueran todos planos. Aquí ya por lo menos ya se entendería algo porque se va entendiendo por bloques casi. Este primer bloque, este otro bloque y este otro bloque. Esto también se usa como en las páginas web. Eh, por ejemplo, acá si se fija en este caso de las cúpulas, que por ejemplo acá arriba se encuentran como la comparación de las cúpulas y edificios importantes y acá abajo como todos los domos. Eh,
Acá, por ejemplo, podemos ver que descubrieron el Golgumbat, y que de alguna manera ¿cómo se llama? Muestra cuánto se demoró en construir y cuánto se demoró la cúpula, como la proporción que tiene de cada uno de estos en cuanto a la construcción completa y lo que se está buscando en este momento, que son las cúpulas. Acá ven, como les digo, más arriba, la parte de arriba, la comparación de cada esta según la línea de tiempo, y aquí un zoom de la información que te dice más o menos cuánto se demoró cada una de ellas. Otra cosa importante tiene que ver como con el texto, como lo que ven acá. Algunos datos dicen que son poner el gráfico un título sencillo y claro que permita al receptor saber qué está visualizando sin lugar a interpretaciones. Incluir una leyenda, súper importante. Por ejemplo, acá está esta leyenda, como le hablaba la clase pasada de la codificación. Siempre que sea necesario, indica las unidades que representan los ejes. El texto en colores grises y en fondo blanco es mucho menos agresivo a la vista, no roba el protagonismo a los datos. Si no aporta información, suprime el texto innecesario. Es súper importante porque si se fijan acá, todos estos como son secundarios se mantienen como en la línea gris, del color gris, perdón. Siguiendo con la retícula, por ejemplo, en este gráfico que habla sobre el neandertal, acá pueden ver cómo está organizado esto, que es súper importante que cuando hagan un gráfico usen la retícula, porque de alguna manera va a ordenar toda su información y no va a quedar como flotando. Si se fijan, todo acá se mantiene en esa línea, la estructura del el personaje principal está en el centro, los elementos están siempre a una altura, como que todas esas cosas les va a servir a ustedes cuando tengan que diseñar como su propia infografía. Acá, por ejemplo, hay un gráfico más artístico en donde Fernando lo que hace es crear de manera manual esta ballena y después la ilustra con Photoshop. Acá hay otro ejemplo de, por ejemplo, el mono que está, si se fija, está súper bien ordenado los ejes. Esta parte de acá, como bien marcados los textos, y esta otra área de acá también. Eh, bueno, y también si se fijan que son textos súper sencillos. Acá, este es como por el estilo más manual, es súper pertinente el que se usó. Acá es muy neutro. En este también son una letra serif, una letra itálica, y estas ya son más neutras, que pueden ser como helvética o Arial, que son para tener una lectura más densa. Y bueno, acá, por ejemplo, podemos ver los tipos de tipografía, la serifa o serif, que como son apropiadas para textos largos. Algunos la usan para textos largos, yo no lo recomiendo tanto para textos largos, es como más, les digo, como más institucional, corporativa, mucho más tradicional. Las sans serif como que muestran esto de la más moderna. Las dos, como les digo, sirve para los, para los textos largos, aunque aquí lo ponen como título. Si se fijan acá, en todo lo contrario. Usaron un serif para título y esto para textos largos. Y acá dice para textos largos la de título. Entonces, como que a fin de cuentas, como se dice, las reglas están para romperlas, pero sí son una guía para irse como a la segura. Estas son para título y firma, no es necesario para hacer como algo llamativo, como nombrando un personaje se puede usar esta. Aquí están como los nombres de las tipografías, y estos son como los efectos que producen. Esta más moderna, la futura, se usa harto la Century Gothic, y que son estas como muestran más modernidad. Y estas decorativas que se usan menos, que son para casos exclusivos, si es que uno usara algún personaje de película y todo eso, se usan estas como más decorativas o tipografías especiales de algo puntual. Y también tienen que acordarse de que acá pongo, por ejemplo, la variación de una sola tipografía. O sea, por ejemplo, con L'Arial pueden hacer como todas estas versiones.
para que tengan claro que no es necesario estar jugando tanto a veces con tantas tipografías, sino que con la variación que pueda tener una, pueden llegar muy lejos. Otra cosa importante es el color, que como sale acá sirve para categorizar, para cuantificar y para comunicar. O sea, el color es un atributo de las representaciones que permite que nuestro cerebro reconozca como similares rápidamente elementos de un mismo color. Percibimos antes el color de la forma geométrica. Por ello, el empleo del color no puede ser un capricho o arbitrario en una representación. Acá para cuantificar el color también puede ser un poderoso recurso para comunicar métricas. Es súper importante eso. Cuantitativa de una representación. La intensidad de un mismo color se asocia a la cantidad que representa. Para representar las escalas con valores positivos y negativos, las representaciones inspiradas en los mapas de calor son de gran utilidad. También se puede usar para comunicar. En algunos contextos, el color puede ser empleado para añadir atributos con significado a las representaciones. Se puede sacar partido de ese atributo para mejorar las representaciones. Ejemplo como sexo azul-rosa, analogía el semáforo verde, amarillo y rojo, entre otros, se pueden usar como para determinadas ocasiones. Acá, bueno, este gráfico también que se lo he mostrado otras veces, que muestra sobre el color en las culturas y que de alguna manera este eje muestra como las diferentes culturas y estos son como los diferentes como sentimientos o expresiones del mundo y que cómo los ve según la cultura. También existen, como les contaba en otras clases, la guía de las emociones, que de alguna manera si uno quiere proyectar algo con esto, existen estos colores, pero son mucho más, estos son más vivos, entonces tiene que ver más cuando uno habla como de las marcas. Pero como recomendación, hay que elegir uno o dos colores principales, claro y fuerte, mientras que el resto de los colores deben ser complementarios, sutiles y cálidos. Cuando te sientas tentado a escoger más colores, tratar de no hacerlo. En cambio, puedes usar las tonalidades, como hablaba recién, de distintos colores que ya elegiste. Otorga a tu trabajo amplio espacio en blanco para que tus ojos se puedan relajar, o sea, tener como estos gutter en la infografía. Como que se recomienda tener como algunos espacios como de saltos. Acá, por ejemplo, usaron dos colores y pueden armar como una infografía que son entendibles, fáciles de leer, súper digeribles. Acá hay una página donde ustedes pueden buscar como combinaciones de colores según la cantidad de colores que tengan. Pueden meterse a esta página y les recomienda como paletas de colores para trabajar. Acá hay como inspiraciones, uno puede tener inspiración en la naturaleza, en el otoño, invierno, primavera, verano, que pueden servirle a ustedes como para inspirarse. Eh, y acá, por ejemplo, este caso que está inspirado como en la prehistoria, si se fijan, son unos colores más suaves, son más terrosos, que son más coherentes en lo que se quiere plantear, que habla sobre el hombre neandertal. Aquí muestra como las capacidades pulmonares, la adaptación al frío, cómo tiene su tamaño, lo que cazaban, las medidas que tenía el cráneo, comparado su cráneo con el cráneo de nosotros. Todas estas cosas de alguna manera se pueden ir como utilizando y buscando como en programas como este. Por ejemplo, PictoChart de alguna manera sirve para hacer infografía y puede servirles para complementar algunos elementos que son como, valga la redundancia, complementario a la infografía general. Eh, Otra cosa importante tiene que ver el color. Como ven acá, la opacidad puede ser un buen uso de, una variable del color, de que más allá del tipo o la tonalidad, la intensidad, también se puede usar la opacidad como una herramienta para informar. La valorización también es algo súper importante. Como ven acá, el color puede aportar un atributo comunicativo, como hablaba recién, como el verde, amarillo y rojo, como el semáforo, diferentes tipos de línea para diferentes tipos de datos, mayor grosor de línea, mayor valor representado también, o más intensidad de color, mayor valor representado. También son dos maneras de, como les digo, con pocas cosas, como en el ejercicio de codificación,
con muy poco elemento uno puede entregar mucha información, entonces no es necesario ser tan creativo y ponerse a hacer formas geométricas para mostrar, sino que no, con elementos tan simples como cuadrados, círculos, ya se puede lograr muchas cosas. También están los pictogramas para poder informar, como les comentaba también en la clase de pictograma. La vista, que tiene que ver de alguna manera la postura, la ubicación de cómo va a estar este elemento, si va a estar en isométrico, si va a estar en planta, como ven acá unos mapas, o ven estos cortes acá en perspectivados, que de alguna manera muestran de X cosas, como por ejemplo la erosión acá. Acá otro tipo de vista, como digo, de la isométrica y la extrusión. Acá un gráfico que hice yo para IPM Terminals y que bueno, estos gráficos de alguna manera se van animando y van apareciendo información según lo que se va contando. Se muestra así como el total, pero también se va mostrando por etapas, como ven acá. Este otro que se fija en este es como el boceto inicial de la vista y acá el boceto como ya, en verdad más que boceto, como sería el proyecto final. Y aquí como hay diferentes ejes verticales que muestran como la información. Bueno, el ejemplo de un proceso de un gráfico, que es más que nada lo que ustedes tienen que hacer para la entrega final. Vamos a seguir con el caso recién del hombre del neandertal. Y uno se tiene que empezar a hacer como preguntas, por ejemplo, ya si quiero hablar sobre neandertal, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo era físicamente? Saber si eran inteligentes, saber si usaban decoración, qué era lo que cazaban y cómo lo cazaban, si eran más fuertes que nosotros, si eran más altos, más bajos, y cómo era su estructura ósea, y cómo era su esqueleto. Por ejemplo, acá se busca una manera de cómo caracterizar este personaje. Aquí Fernando Baptista hace unos bocetos, luego arma como esta estructura a mano que habla sobre el orden de lectura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pone los mapas, pone un árbol genealógico, habla sobre la anatomía, con la cabeza, cómo cazaban, los elementos que usaban, y todas esas cosas las va colocando dentro de este borrador que de alguna manera es como el boceto de este gráfico general. Acá pueden ver cómo él de alguna manera los caracteriza ya tridimensionalmente, saca estas fotos y después lo pasa a Illustrator y empieza ya como a poner acá, si se fijan, el título del gráfico. Aquí empieza la casa, a ordenar de alguna manera qué cosas va a mostrar. Es como la primera etapa de un gráfico. Y no lo hace todo al tiro, así como no tienen que por qué ustedes hacerlo de una, sino que lo pueden plantear así, con rellenar con Lorem Ipsum, como por ejemplo los textos, y pensar más o menos, especular de cómo podría ser su gráfico. Esta es una plantilla que después les voy a compartir, que de alguna manera habla como del libro del estilo gráfico. Acá los títulos, los subtítulos que también tienen que tener, las notas pequeñas que tienen que tener, son como las recomendaciones de cada una de las cosas que les pueden servir a ustedes cuando les toque hacer una infografía. Y acá, por ejemplo, pueden ver a más detalle qué es lo que les estaba mostrando, cómo eran los neandertales, sus medidas, los títulos, cuánto vivieron y todo eso. Aquí la otra parte, y como aquí la casa, qué es lo que cazaban. Y también, por ejemplo, caracterizar el fondo acá, si se fijan, el fondo que tiene es muy como terroso, como lo había dicho. Él de alguna manera como que hace estas comparaciones y va de alguna manera imaginándose qué fondo les puede servir. Aquí usó un fondo cualquiera, una tabla, la pintó y la usó para integrarla acá como en ese retoque en Photoshop. Y ya le empieza a agregar como diferentes elementos. Hace una primera parte en Photoshop como elementos básicos de todos los gráficos y después pasa a Illustrator y ya pone los otros textos, que es más recomendable hacer como todo esto jugando con los dos, un poco con Photoshop y un poco Illustrator. Y ahí ya ese sería como el gráfico final.
Otro estilo de infografía que no tiene que ver como con la caracterización del personaje, sino que más bien como mostrar más datos, es el que le voy a mostrar acá. Por ejemplo, este de gráfico sobre Amy Winehouse. Acá vamos a ir a detalladamente cómo se plantea esto. Puso el título principal, habla de la familia, habla de sus discos, habla del Club de los 27 y el estilo de sus tatuajes. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Primero empezó a tomar apuntes. Buscó de Wikipedia sobre Amy Winehouse y empezó a colorear según el tipo de información. Por ejemplo, fecha, por ejemplo, la discografía, por ejemplo, temas de salud, todo eso. Cada uno de esos los fue coloreando de un color diferente. Por ejemplo, acá, si se fijan, el verde hablaba cuando lo que hablaba de tiempo lo ponía en verde, lo que hablaba de las personas lo ponía en amarillo, lo que hablaba de lugares lo ponía en cian, la música la ponía en magenta, los excesos en rojo y los datos medibles en grises. Entonces ya de alguna manera esto te servía para ir como levantando toda la data. Acá por ejemplo el tiempo en años, personas, personajes, lugares, países, música en general, excesos, salud y muerte, datos medibles, como ven acá. Y si apagamos este gráfico, apagamos el texto, perdón, y ya comienza a aparecer de alguna manera una visualización de información. Solamente tachando la data, ya nosotros podemos empezar ya a visualizar y especular alguna manera de, de datos que pueden estar apareciendo de manera más críptica, pero ya esto es un primer intento de acercamiento y visualización de información. Como les digo, no es la mejor, pero sirve ya como ejercicio para después plantear cómo nosotros queremos llevar todo esto a un gráfico mucho más entendible. Y podemos también, como les digo, con la discografía empezar a hacer relaciones de, de su muerte o cuándo fue nominada y qué estaba pasando en su vida cuando estaba haciendo esta discografía. Todo se puede girar todo en torno a esto. Ahí uno va a depender lo que uno quiere hacer, según esto. El tema del Club de los 27, acá cómo se une. Y de alguna manera empieza a comenzar este relato en los mismos colores que les dije recién, que ella es británica, tiene una influencia de su padre y de su abuela, que la familia es muy importante para su desempeño como artista, lo musical siempre estuvo presente, el jazz aparece mucho, ganadora de récord Grammys, exceso, droga y alcohol, y que está en el club de los 27. Todas esas cosas ya las podemos de alguna manera empezar a graficar. Acá como habla de la familia, se empieza a hacer como un gráfico más básico de lo que es la familia, eh, cuando toma las clases de teatro, cuando toma por primera vez una guitarra, la separación de los padres, y todo eso se puede como de alguna manera graficar. Este gráfico lo podemos llamar del tipo ramificación, que es como puede ser como el más pertinente a lo que se quiere plantear con lo que es la familia, y aquí también se puede aplicar lo que son las derivaciones. Aquí como un primer intento de lo que fue Amy y los tatuajes, entonces como un primer acercamiento al look que tenía ella y la abstracción de su cuerpo y la ubicación de todos los tatuajes que ella tenía. Y de alguna manera se puede abstraer esta forma del cuerpo, acá como ven, como parece un esqueleto, pero ya como lo ubicamos en este círculo que queremos hacer de gráfico y cómo lo vamos de alguna manera adaptando. Esta es como la evolución de cómo partió, que en verdad partió así, a esta primera abstracción hasta lo que llegó. Como un poco lo que le contaba, lo que hizo Picasso con la abstracción del toro, que siempre fue haciendo una serie de ejercicios por unos varios meses hasta llegar a la abstracción máxima para él lo que era el toro. Acá como el gráfico, el boceto general radial, como se planteó en primera instancia y cómo terminó. Aquí se plantea, por ejemplo, la línea de tiempo, en el eje central, y acá el primer acercamiento a lo que son las ramificaciones y derivaciones con lo que es la familia.
Por un lado acá se pusieron los tatuajes, que ya estaba como solucionada esa esquina. Por otra parte la discografía, los discos más importantes de ella. Y aquí como ya el primer acercamiento del Club de los 27 y aquí sus discos. Y ya de alguna manera empezamos a caracterizar más. Por ejemplo, acá se le pone este texto, se mejora un poco estos gráficos, se le hacen unas formas, se le integran unas simbologías que generan alguna relación con otras cosas, que le sirve de alguna manera para ir como hilando también los cruces de información y no solamente quedarse en eso. Y aquí también, si se fijan, ya van agregando de mejor manera a este círculo. Y aquí ya se limpia de un poco más y remataría como en esto. Este sería como el final. Si queremos como de alguna manera entender cómo se plantea este tipo gráfico, es lo que tiene la mirada lejana, la mirada media y la mirada más fina. La mirada lejana tiene que ver con la organización de la puesta en la página, como esto, como del círculo, que al principio era como estos bocetos, que fue adaptándose, pero como la idea es siempre llegar al círculo, que define de alguna manera la forma general, genera la primera impresión al lector y los primeros datos para generar interés. Por ejemplo, acá vemos este círculo completo, donde está como toda la información, está este eje de la línea de tiempo y tenemos este otro punto de interés que es como el título. Y aquí de alguna manera como lo podemos ir separando en diferentes cuartos. La mirada media es la que presenta los temas y define la postura personal. En este caso, lo que vemos acá es resaltado más como en la familia, los discos, el estilo y el Club de los 27. Como que de eso se va a tratar mi tema sobre Amy Whitehouse. Y la mirada cercana ya se desarrolla la información, desarrolla los datos concretos y es la mirada más aguda del diseño en el sentido más tipográfico y en el sentido gráfico. Acá, por ejemplo, ya podemos ver que son estos los datos como importantes de esta mirada más aguda. Aquí, por ejemplo, como les contaba, un acercamiento a lo que es la familia. En esta parte de acá, lo que es la discografía. eh, y ahí su relación, como les digo, en la línea de tiempo. Acá el Club de los 27 y cuánto duraron después de haber cumplido esos 27 años, cuántos días después de los 27 los que se tiene información, porque no de todos tienen información al respecto sobre eso. Y acá como los tatuajes, más cercanos a lo que es la mano, la espalda, el torso, el hombro, brazo y el antebrazo. Y los tatuajes y también acá los símbolos, como les digo, la relación que tenía, ya sea con su hermano, con su pareja o con su familia. Y ese sería como el total de, de este gráfico. Y aquí les dejo como una referencia que ustedes pueden buscar. Por un lado, acá están como diferentes páginas que les puede servir a ustedes de inspiración y los capos de lo que tiene que ser con todo lo que es la visualización de información. Eso sería.